Muy buenos días. En el nombre de Dios y la patria damos inicio a esta comisión en comité porque estamos esperando al presidente Gaona. Eh, Secretario, ¿tenemos cuenta? Señor presidente, muy breve. Han llegado dos comunicaciones de la señora subsecretaria de Agricultura remitiendo información sobre el número y porcentaje de canales que acceden a los fondos de la Comisión Nacional de Riego y acerca de obras que acceden a los fondos del Instituto de Desarrollo Agropecuario y de la aludida comisión, ello en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuestos y antecedentes que se enviaron a vuestros correos electrónicos. Solamente eso. Bueno, muy bien. Ha llegado el presidente Gaona. Gracias, senador. ¿Puedo abrir la sesión oficialmente? Ya. Bueno, teniendo bueno entonces, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Me imagino ya que alcanzaron a dar cuenta. Sí, presidente, muy breve. Solamente dos comunicaciones de la señora subsecretaria de Agricultura en que remite información sobre el número y porcentaje de canales que acceden a los fondos de la Comisión Nacional de Riego y acerca de obras que acceden a los fondos del Instituto de Desarrollo Agropecuario y de la aludida comisión, antecedentes que se enviaron a sus correos electrónicos. Senador Allende. Muchas gracias. Sabemos que hubo un tremendo embotellamiento a la entrada. No es nada raro los días miércoles con la Feria de la Avenida Argentina, así que una disculpa colectiva y sabemos la situación. Pero más allá de aquello, yo quería consultar si hemos tenido noticias, si vamos a tener las indicaciones para el próximo miércoles, que se supone que teníamos programado el poder avanzar, digamos, en el tema de la desalinización. Entonces quiero saber, presidente, y si no, insistir, porque yo creo que ya no podemos darnos más tiempo, que es mucho lo que está pasando, y requerimos una nueva fuente y requerimos avanzar en eso. Entonces, la consulta es cómo vamos con aquello, por favor. No. Pública, No. Pero yo entiendo que ayer tuvieron una sesión. No sé si hay más puntos varios. Bien, entonces la tabla considera hoy el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 21075 que regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises para fomentar la reutilización de aguas grises en la agricultura, el boletín 15765-12. Tenemos como invitados del Ministerio de Agricultura al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, don Wilson Ureta, y su asesor legislativo, don Javier Palominos. ¿Cómo están? Hace tiempo que no los veía, así que bueno verlos. Así es que bienvenidos. Del Ministerio de Medio Ambiente al señor subsecretario, don Maximiliano Proaño. Bienvenido a su jefe de gabinete, señor Felipe Díaz, y a su asesor legislativo, don Rodrigo Pérez. ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo. Y de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el fiscal, señor David Peralta. ¿Está la super o no? Están por Zoom. Están por Zoom la Superintendencia de Servicios Sanitarios y el jefe del área de estudio y normas, señor Cristian Lillo. Partamos entonces con la exposición de la Comisión Nacional de Riego, con el subsecretario. ¿Cómo lo...? Presidente, con el subsecretario, claro, partamos por ya. Presidente, solamente recordar a modo ilustrativo que este proyecto permite el uso silvoagropecuario de las aguas grises tratadas, manteniendo la provisión de destinarlas al riego de frutas y hortalizas que crecen a ras de suelo y suelen ser consumidas crudas por las personas o que sirvan de alimento a animales que pueden transmitir afecciones a la salud humana. Este es un proyecto que consta de un artículo único y dos disposiciones transitorias, razón por la cual se puede discutir en virtud del artículo 127 del reglamento en general y en particular. Y la Comisión de Agricultura ya vio este proyecto, lo aprobó en los mismos términos que la Cámara de Diputados. Entonces corresponde, en virtud del acuerdo de la sala adoptado en su oportunidad, que esta Comisión de Recursos Hídricos se pronuncie sobre la materia. Perfecto. Eso, señor presidente. Gracias, secretario. Senador Allende.
Presidente, con mucho interés escuchar, por supuesto, a nuestros invitados, tanto el Ministerio de Medio Ambiente y no sé si además va a estar Agricultura, pero a mí me llama mucho la atención que tengamos este proyecto en circunstancias que llevamos años esperando el reglamento que tenemos precisamente para la utilización o reutilización de aguas grises. La primera observación, y de verdad no lo puedo dejar pasar. No sé ya qué otra explicación nos van a dar, pero ha sido absurdo esperar años, algo que podríamos haber estado usando. Eso es lo primero. Y lo segundo, por supuesto que lo vamos a ver, pero también me llama la atención porque se mantiene lo que hoy día hacemos, que es la provisión, como ya ha señalado el secretario, de su utilización para cierto tipo de cultivos de suelo en circunstancias que internacionalmente se ocupa la reutilización de aguas grises para, evidentemente, riego y agricultura. Y no solo eso, no puedo dejar de mencionar muy brevemente, si me permite, de que nosotros la semana pasada, o hace 2 semanas, no me recuerdo, estando al interior de Los Vilos, un programa que apoyó Corfo, que venía desde el Serviu, para así, en el ámbito rural, estamos hablando de viviendas sociales rurales. Claramente se puede ver cómo, separando las aguas grises, entendiéndose por ella lavadora, duchas, lavamanos, no lavaplatos porque ahí hay componentes de grasa, en fin. Entonces es absolutamente utilizable para riego, y no solo eso, sino que por un apoyo de la universidad, había 2 proyectos, uno apoyado por la Universidad de Concepción y otro por una empresa que se llama Technological. Y el segundo proyecto apoyado por Technological ya no solo entonces era reutilización para evitar usar agua, que además la tienen que comprar, porque ahí no tienen agua, incluso acceso al agua potable, me refiero, agua para consumo. Bueno, incluso estaban para un invernadero. Entonces, yo quisiera que se enfocaran en esto y le pido especialmente a Medio Ambiente y Agricultura, porque siento que nosotros en lugar de avanzar retrocedemos. Y no puedo dejar de expresar esta opinión porque es tan necesario en una escasez hídrica como la que estamos viviendo que no seamos capaces en años de tener un reglamento, y menos ahora nos presenta este proyecto y mantenemos una provisión que en los otros países no lo hacen, porque es evidente que una reutilización bien tratada de aguas grises permite absolutamente el cultivo, el riego, agricultura y todos los productos. Entonces yo quisiera especialmente poner énfasis en eso. Es más, termino, perdona, porque es bien interesante. En esa ocasión, porque este pequeño proyecto, 2 proyectos distintos, que fue apoyado por Corfo, vino desde Serviu, de un área de innovación, que las propias personas decidieron presentar y postular porque estaba abierto el concurso para justamente entidades públicas que quisieran innovar. Y la conclusión que llegamos ahí, y el compromiso, es más, que asumimos con el director del Serviu que nos estaba acompañando, es que en el futuro, y se puede, los subsidios rurales ya vengan en su construcción de casas separadas las aguas grises de aguas negras. Sí, con lo cual vamos a tener un avance enorme. Es cierto que no son tantas las construcciones ahí, pero definitivamente sería bueno tomar nota y considerar esto para que haya mayor coordinación. Me pareció una estupenda noticia y a ese compromiso formal. O sea, todo subsidio rural en el futuro, y esto absolutamente está dentro del reglamento y es legal, ya cabe dentro del subsidio que se entrega para habitaciones rurales, digamos. No estamos hablando de departamentos, estamos hablando de casas, que ya venga separado, aguas negras y aguas grises. Entonces creo que es una muy buena noticia, pero al mismo tiempo hacerle tomar conciencia a nuestras autoridades que no tiene sentido mantenernos con una norma que es restrictiva, que ya no se hace en ninguna parte. Eso, presidente. Gracias, senadora. Muy interesante la ilustración que ha puesto la senadora Allende. Además, también mencionar que nosotros estamos llevando adelante también un proyecto de ley relacionado con el reuso de aguas, pero esto no es una modificación al proyecto Aguas Grises, por lo tanto no generaría incompatibilidades con el otro proyecto que nosotros estamos viendo aquí en la tramitación de la comisión. Así es que bajo el contexto que ha señalado muy bien la senadora Allende, me gustaría que entonces que partiera el señor subsecretario de Agricultura refiriéndose a este proyecto. Subsecretario, por favor. Además, soy presidente de Comisión de Obras Públicas, entonces se me cruzan los temas que no se imagina usted cuánto, así es que, pero claro, perdón, de Medio Ambiente, y además estoy en la Comisión de Medio Ambiente, así que se me enreda todo, digamos, así que es mi excusa del caso. Adelante nomás, subsecretario de Medio Ambiente. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio saludo también, senadora, senador, y a los equipos presentes ministeriales y del Congreso. Bueno, este
proyecto de ley, un proyecto de ley corta que justamente viene a hacerse cargo de la situación que la senadora planteaba respecto a que la ley 20.075 que regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises, identificamos que existía un vacío legal respecto a que establece las prohibiciones, pero no habilita, al menos tan ciertamente, su uso silvoagropecuario, y entendemos que hay un potencial enorme ahí en cuanto a la reutilización de aguas grises. Puede permitir una reducción de la utilización de agua potable entre un 30 y un 45% en el uso doméstico. Este proyecto de ley, por cierto, se enmarca en una situación además de crisis hídrica que vive nuestro país, prolongada, como ustedes como comisión lo tienen clarísimo, por más de 13 años, una de las crisis hídricas más severas de las que se tenga registro en nuestro país, y esta crisis hídrica, por cierto, también afecta gravemente a nuestros agricultores, a nuestra agricultura chilena, y por lo tanto en el contexto de esta crisis, que es multifactorial, que por cierto responde también a digamos, nuestro, por un lado, modelo de gestión del agua en nuestro país, y por otro lado, muy determinado también por la crisis climática. En marzo del año 2022, el presidente Gabriel Boric mandató la conformación del Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa. Este comité justamente tiene por finalidad hacerse cargo de esta crisis multifactorial, en el cual, por cierto, entre sus principales funciones tiene hacerse cargo, proponer al presidente de la República la formulación coordinada de políticas, planes y programas y proyectos, así como modificaciones legales. Este comité interministerial está conformado por los Ministerios de Medio Ambiente, Obras Públicas, Energía, Agricultura, Minería y Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y es presidido y coordinado por nuestro ministerio, el Ministerio de Medio Ambiente. Este proyecto de ley se enmarca, de hecho, dentro del trabajo de este comité, en cuanto se identificó, como mencionaba anteriormente, este vacío legal, y que por lo tanto podría contribuir en materia de eficiencia hídrica, de políticas de eficiencia hídrica, y por lo tanto se ingresa este proyecto de ley, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, por la Cámara de Diputados, por 133 votos a favor y una abstención, el 14 de junio del presente año. Voy a hacer un muy breve resumen, porque entiendo que esta materia ya la deben conocer. Un muy breve resumen de la ley 21.075 de aguas grises. Esta ley fue publicada el 15 de febrero del 2018. Como mencionaba la senadora, efectivamente el reglamento se mantiene pendiente de su dictación. Actualmente está en el Ministerio de Salud pendiente. La ley establece y regula los sistemas de reutilización de aguas grises aplicables a áreas urbanas y rurales, y contempla la definición de aguas grises como las aguas servidas domésticas residuales provenientes de las tinas de baño, duchas, lavaderos, lavatorios y otros, excluyendo las aguas negras, las que se consideran aguas residuales que contienen excretas. Se entiende por reutilización de aguas grises la aplicación de aquellas una vez que se han sometido, por cierto, al tratamiento exigido para el uso autorizado. Asimismo, se establecen los sistemas de reutilización de aguas grises deberán contar con la aprobación del proyecto y autorización de funcionamiento de la autoridad sanitaria regional respectiva. En la misma línea, las aguas grises podrán ser tratadas y reutilizadas dentro de la vivienda, establecimiento o inmueble del aportante, o alternativamente ser descargadas a una red de recolección de un sistema domiciliario colectivo o un sistema de interés público. A continuación, un par de esquemas que explican esto último. Entonces, las aguas residuales se puede considerar como aguas servidas domésticas y aguas residuales industriales, los riles. Y dentro de las aguas servidas domésticas se pueden identificar las aguas negras y las aguas grises. Y las aguas grises es lo que, por cierto, tiene un gran potencial de reutilización y por lo tanto avanzar también en una mayor eficiencia hídrica. Adelante.
Entonces, dentro la ley considera dos tipos de sistemas de reutilización de aguas residuales domésticas, los domiciliarios y los de interés público, y dentro de los domiciliarios están los sistemas individuales, aprovechados al interior del inmueble, los sistemas colectivos, por ejemplo, en condominios, una comunidad, un edificio. Entre los de interés público, por cierto, se consideran también la utilización para el riego de áreas verdes públicas, establecimientos educacionales públicos y los destinados al riego de áreas protegidas. Ahí también se explica con mejor manera, yo creo que podría ser un poco redundante. Entonces, el marco general de la ley 21.075, la ley solo contempla los siguientes usos: el urbano, los recreativos, ornamentales, industriales y ambientales. Por ejemplo, incluye el riesgo de especies reforestadas, mantención de humedales y otros usos que contribuyen a la conservación y sustentabilidad ambiental. Y no considera la reutilización de aguas grises para uso silvoagropecuario, y esta modificación legal pretende hacerse cargo de ese vacío. Por lo tanto, también se establece que el reglamento establecerá los requisitos que deba cumplir el sistema de reutilización de aguas grises para cada uso autorizado, así como las calidades específicas del efluente tratado y la exigencia de control de su funcionamiento. Se modifica la ley de servicios sanitarios para contemplar que la fijación de las tarifas en la fijación de las tarifas deberá considerarse el menor costo que exista para cada etapa de producto de la recolección, tratamiento y disposición separada de las aguas grises, por lo cual los procesos de fijación de tarifas deberán determinar un factor de descuento que dé cuenta del menor uso de redes y sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas. Y son la autoridad sanitaria y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en el marco de sus competencias, las encargadas de fiscalizar las disposiciones de esta ley. Por último, en lo que corresponde a mi presentación, luego daremos paso al Ministerio de Agricultura y luego a la CNR. La ley prohíbe ciertos usos, bien claro en aquello: para consumo humano, para riego de frutas y hortalizas que crecen a ras de suelo y suelen consumirse crudas. Pero claro, no se refiere a todos los otros posibles usos en materia silvoagropecuaria, y procesos productivos de la industria alimentaria, usos de establecimientos de salud, cultivo de moluscos filtradores, piletas, piscinas y balnearios, torres de refrigeración y condensadores, fuentes o piletas ornamentales y otros usos que la autoridad sanitaria considere riesgoso para la salud. Ahora paso al Ministerio de Agricultura para que explique también brevemente el contenido del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados. Muchas gracias. Perfecto, adelante nomás, don Wilson. Ya, perfecto. Asesor, gracias, entonces. presidente. En primer término, agradecer a usted y a la comisión por poner este proyecto en tabla. Estamos en conocimiento de que la comisión tiene un intenso trabajo legislativo y agradecemos que haya podido tener un espacio para tratar también este proyecto que, como bien indicaba el subsecretario del Medio Ambiente, es un proyecto de ley corta que hemos trabajado conjuntamente en el marco del Comité de Transición Hídrica Justa. Saludar a la senadora Aravena también. Bienvenida, senadora Aravena. Y como le mencionaba, presidente, lo hemos trabajado en conjunto entonces entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente. En estos términos, presidente, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto por una amplia mayoría, sino casi por la unanimidad de sus integrantes. Y básicamente el proyecto contempla agregar un nuevo numeral 6 en el artículo 8 de la ley 21.075 ya vigente para habilitar la reutilización de aguas grises tratadas en el riego silvoagropecuario. Y por tal se entienden distintas especies que vamos a exponer a continuación. Además, la Cámara aprobó un inciso que facultaba al Ministerio de Agricultura para determinar los lineamientos y estándares para la implementación de los proyectos que se utilicen para este tipo de utilización de aguas grises. No obstante, como lo voy a comentar más adelante, presidente, aquí hemos tenido algunas conversaciones con los asesores de esta comisión para ver la pertinencia y viabilidad de este artículo por los motivos que señalaremos más adelante.
Y finalmente, en la línea de lo que planteaba la senadora Allende, presidente, se fija un plazo de adecuación del reglamento. La ley 21.075 no tenía un plazo fijo de dictación del reglamento, lo que quizá contribuyó a que todavía no se pueda dictar, sin perjuicio que nuestros colegas del Ministerio de Salud están trabajando muy conscientemente en esto. Pero en este proyecto de ley particularmente se establece que esta ley establece un plazo en el que el reglamento debe dictarse y adecuarse a la prescripción que estamos realizando sobre este proyecto. En concreto, presidente, el proyecto de ley permitirá el riego con agua gris tratada de diversas especies. Cultivo agrícola en general, que es el género que se contempla, pero también a su vez una serie de otras especies. Dentro de los cultivos, las especies arbóreas o arbustivas frutales, cereales y cultivos industriales. Los viveros, el cultivo de plantas leñosas, que es lo que justifica la expresión silvícola dentro de la habilitación que se estaba estableciendo por este proyecto, pero también los cultivos ornamentales, los cultivos de flores, las praderas empastadas y la producción de semillas. Como se mencionaba anteriormente, queda exceptuado, no se modifica en esos términos el artículo 9 de la ley 21.075 ya vigente, y por lo tanto se mantiene la excepción del riego de frutas y hortalizas que crecen a ras de suelo y suelen ser consumidas crudas por las personas, o que sirvan de alimentos a animales que puedan transmitir afección a la salud humana. En ese sentido, el proyecto no pretende innovar en esa prohibición que en su minuto se discutió en la ley 21.075, sino que más bien apunta a este otro tipo de especies que ya he mencionado. A continuación, presidente, si usted no lo permite, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego va a exponer algunos tipos de proyectos que podrían eventualmente implementarse de aprobarse esta ley, que se han trabajado a nivel de piloto. Bien, don Wilson, adelante. Presidente, muy buenos días y saludar por su intermedio a las senadoras y al senador presente en la comisión. Brevemente, y quizás haciendo el continuo a lo que la senadora Allende señaló sobre posibles tipos de proyectos o iniciativas que se puedan desarrollar. Este tipo de proyecto está pensado en dos tipos de usuarios, principalmente. Uno, pequeños agricultores. Yo creo que es súper importante destacar que esta iniciativa puede beneficiar a pequeños agricultores. Y por otro lado, establecimiento comunitario, colectivo. Rápidamente se me viene a la mente una escuela rural, por ejemplo, que pudiera implementar estos sistemas. Por favor, Javier. Pero primero, algunos datos para dimensionar cuánto puede ser la producción de un proyecto de este tipo. Bueno, considerando una dotación de 150 litros por habitante al día de agua potable, y se vierte un 80% como agua servida. Y en promedio se estima que un 30% del agua servida son aguas negras, ¿ya? Por lo tanto, haciendo la resta, son 80 litros por habitante al día de aguas grises. O sea, no es un volumen menor. Para una familia de 4 personas serían 220 litros al día. Eso con riego directo, o sea, sin un acumulador, ya, riego directo, se pueden cultivar 50 metros cuadrados, que es un invernadero pequeño. Con una acumulación invernal se pueden cultivar 200 metros cuadrados. Y nosotros hemos pensado, en particular la CNR y el INDAP, de que estos proyectos también se complementan con otros del tipo de, por ejemplo, acumulaciones de aguas lluvias. Entonces pueden ser complementarios. Un aspecto muy positivo de este proyecto, y que bueno, presidente, que usted lo mencionó con respecto al proyecto de aguas residuales, es que una de las características de este proyecto es que no requiere derechos de agua, porque es una reutilización doméstica, y eso es súper importante señalarlo, es doméstica, como lo señaló el subsecretario en la clasificación de los tipos de aguas residuales. Esto es lo más cercano a lo doméstico. Está en la casa, se usa y rápidamente se reutiliza. No pasa por una planta de tratamiento de agua servida, no pasa por ninguna otra instancia, de inmediato en el mismo lugar se usa. Entonces, no requiere derecho de agua, al igual que, por ejemplo, los proyectos de agua lluvia, de captación de agua lluvia o de niebla. Entonces, además se integra una nueva fuente de agua. Bueno, aquí, si viene bien específico, simplemente señalar que lo primero es separar las aguas grises del resto. Y eso es súper importante. Nosotros también hemos establecido algunas conversaciones con el Ministerio de Vivienda para que eso promueva en las normas técnicas al futuro de que se separen las aguas, pero a la vez en las viviendas, sobre todo las viviendas rurales, no es un procedimiento caro hacerlo para las viviendas existentes. Evidentemente hay que avanzar en las viviendas nuevas, pero la existente es una adaptación a las salidas. Con respecto a las fuentes, ¿ya?
de cuáles son esas fuentes, si integra, por ejemplo, el lavaplatos o no, eso va a depender mucho de la tecnología o del implemento, de los instrumentos que uno utilice para tratar esas aguas para cumplir con la norma chilena de riego, que es la referencia que usamos nosotros, la norma chilena 1333 sobre calidad de agua para riego. Y eso va a depender mucho de los elementos de tratamiento y desinfección, de la cámara de sólidos, de la acumulación para que decanten, y luego el sistema de riego utilizado. Entonces, ese era el objetivo de la consideración de que las normas técnicas para estos tipos de proyectos lo podía dictar el Ministerio de Agricultura, pero referido básicamente a los concursos de la ley de riego y del programa de riego de INDAP, que de todas formas se tienen que dictar. Entonces, ahí, bueno, el asesor legislativo del Ministerio de Agricultura señalará los acuerdos con la mesa asesora de la comisión al respecto, pero está referido a eso, o sea, que nosotros podamos, por ejemplo, ocupar el agua del lavaplatos. Entonces aceptamos ciertos tipos de tecnología o de elementos para que eso sea posible. Algunas experiencias piloto. Estas son experiencias de INDAP principalmente, ya las experiencias que se han desarrollado. En este caso, un piloto de un PROM de INDAP, del programa de mejoramiento de obras de INDAP, de utilización de agua gris en la comuna de Nogales y Calera, región de Valparaíso. Se abastece una APR y un camión, hoy y de camión aljibe ese proyecto, algo muy común en esas comunas de la región de Valparaíso. Con reuso de agua grises se reutiliza el agua de la ducha, el lavamanos y la lavadora. Un sistema de filtro de carbón activado, la desinfección con hipoclorito de calcio y un estanque de 1000 litros, como está en la foto. Y riega 70 nogales. Es un proyecto clásico de esto, de una familia de 4 personas, y que no es menor, 70 nogales no es poca cosa para un agricultor, pequeño agricultor. ¿Qué es súper importante esto también? Es por qué de todas formas hay restricciones para algunos tipos de cultivos, con los frutales rasos y las hortalizas de hoja verde que se consumen crudas. Es simplemente por un mecanismo de seguridad, de prevención. Puede haber variaciones en la calidad del agua momentánea, aunque nosotros podemos asegurar con las tecnologías que se cumplen con la norma de riego, de todas formas hay un mecanismo de prevención que mejor excluimos esos cultivos, y eso se hace en otros países también. A pesar que uno en cierto instante puede asegurar que se cumple, mejor por seguridad se excluyen esos tipos de cultivos. Por favor. Algo muy importante, el programa PROM de INDAP son proyectos hasta 6 millones de pesos. Entonces uno se puede hacer la idea de que esta tecnología no es cara. No, eso era importante, era una pregunta que apareció en la Comisión de Agricultura, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Si esto era muy caro de implementar, no, porque el caso del PROM se cumple el proyecto tal cual con todos los elementos, incluso la adaptación de la casa, de la red de la casa, con 6 millones de pesos. Exactamente. En el caso en este otro piloto, es un PRI, ¿ya? INDAP tiene muchas siglas en su el Estado. El programa de riego intrarredial del INDAP, este proyecto de agua gris en la comuna de Olmué. ¿No? Como podrá ver también, la necesidad hace que también estas iniciativas sean pilotos allá, en la región del Paraíso, en muchos de estos pilotos. Hoy día también se abastece de pozo de camión aljibe, reutiliza el agua de la ducha, la mano lavadora también. En este caso es un sistema de filtro y desinfección por ozono, o sea, un sistema también de osmosis inversa y un estanque. Esto tiene más tecnología, es un poco más caro, pero cuesta cerca de 10 millones de pesos este proyecto. ¿Ya? Y el estanque está ahí. Vega por goteo, 72 árboles, limones y palto. Aquí algunas experiencias que nos pueden dar la idea de otro tipo de iniciativas que se pueden implementar. En el caso de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, el edificio de Boschef, el edificio nuevo de Boschef, se acumulan y se tratan aguas de 34 lavamanos y 50 duchas. Se eliminan los detergentes con bacterias y se riegan áreas verdes del campus en horario nocturno. Eso podría ser perfectamente en una escuela rural, ¿ya? Donde además en esas escuelas se implementan siempre iniciativas pilotos de riego en invernadero o de educación ambiental. Entonces, algo que perfectamente se podría implementar ahí. Y en el caso, el Colegio María Escollina es exactamente este caso, adecuación del sistema de tubería, ¿cierto? Y además se reusa el agua en el sistema de los inodoros y se ahorra un 30% del agua. Entonces, son iniciativas que se pueden dar en este caso, aparte con la seguridad del uso. ¿Por qué nosotros como Ministerio de Agricultura también estamos tan interesados que esto se apruebe? Es porque habilita
en el caso específico de la CNR y el INDAP, a que nosotros podamos integrar esta tipología de proyectos en nuestros concursos. ¿Ya? Sin esta iniciativa, que lo hemos conversado bastante con el Ministerio de Medio Ambiente, que logramos dos cosas. Una, podemos subsidiar el riego y además damos un uso sustentable al agua de este tipo. Entonces, para nosotros es muy importante ese objetivo. Por último, nosotros estamos desarrollando como CNR un estudio de reuso de aguas grises en el riego a nivel país, viendo tanto la calidad del agua en distintos lugares del país, como también tipos de proyectos que pueden ser más aptos en distintas zonas, sea la región de Coquimbo, la del Paraíso, la del Maule, la Araucanía. Entonces estamos desarrollando 22 perfiles de proyectos que esperamos calce con la aprobación de este proyecto y los podamos llevar a los concursos de la ley de riego y financiarlo. Eso, muchas gracias, presidente. Gracias, don Wilson. ¿Tenemos conectados entonces a la Superintendencia de Servicios Sanitarios? ¿Nos escuchan o no? No, pero escucha, se supone que debiera estar el señor David Peralta y el señor Cristian Lillo. Ahí están. Ahí están. Buenos días, señor presidente. Perfecto. David Peralta por este lado. No sé si se escucha porque no veo la imagen, pero estoy escuchando. Buenos días, señor presidente. David Peralta. Sí, estamos ok. Adelante nomás. Tiene que usted Ok, gracias. habilitar el video. Aquí vamos a cortar el video. Ahí vamos a partir el video. Ahí está. Ahí sí, Buenos días, don señor David. presidente, senadoras también, buenos días. Lo cierto va a ser bien breve porque la verdad es que ya las exposiciones que me antecedieron fueron bien claras en la exposición. Nosotros también habíamos preparado una exposición, pero de alguna manera es repetir los mismos antecedentes que ya se han dado, así que igualmente la pongo a disposición de esta comisión, así como lo hicimos en la Cámara de Diputados y en la Comisión anterior de Agricultura. Nosotros evidentemente compartimos el proyecto porque consideramos evidentemente que va en la señal correcta, que es la misma en la cual se sustentó el proyecto original, del cual nosotros fuimos copartícipes y estuvimos muy interesados en que se desarrollara. Estamos a la espera evidentemente que salga el reglamento. Nosotros hemos estado haciendo las últimas observaciones que nos pidieron a través del Ministerio de Obras Públicas, la Contraloría los pidió y nosotros ya hicimos nuestra colaboración a fin de que este proyecto salga adelante, el proyecto de aguas grises, en fin, se pueda llevar adelante de acuerdo a los proyectos que aquí se han analizado, que para nosotros son de bastante interés. La intervención de la superintendencia en este proyecto está acotada fundamentalmente a los proyectos de interés público, que son aquellos en los cuales se van a atender necesidades también de interés público, como los grandes parques, los centros deportivos, todos de organismos públicos. En ese sentido, la superintendencia va a tener un papel más relevante porque evidentemente va a tener que fiscalizar ese tipo de riego con aguas grises respecto de estos lugares. Y también en la fijación de los temas tarifarios, que evidentemente es un tema que cobra importancia en esta situación porque puede significar un descuento en las cuentas de agua potable, en cuanto lo más representativo sin duda es que no va a haber, se va a disminuir el consumo de agua potable, por lo tanto, por este concepto tampoco se va a pagar y esto es el beneficio que esto trae, sin perjuicio evidentemente de que esto contribuye a enfrentar las circunstancias de crisis hídrica en que nos encontramos y por lo tanto este proyecto con la complementación que se viene haciendo con esta iniciativa legal, evidentemente que va a quedar bastante más completo. Y yo creo que era algo necesario, aun cuando uno podía haber entendido que estaba comprendido, pero yo creo que la consideración explícita de esta disposición de considerar estas actividades silvoagropecuarias dentro de aquellas que pueden ser consideradas le da una connotación especial porque se van a fijar las condiciones y los requisitos que deben cumplirse respecto de aquellas para cumplir su propósito. Así que nada más que confirmar y estar totalmente de acuerdo con la iniciativa del proyecto, por lo tanto nosotros lo suscribimos plenamente. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, don David Peralta, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Bueno, vamos a abrir entonces ronda de preguntas. Partimos con la senadora Allende. Senadora, por favor. Presidente, yo tengo la primera duda
digamos, desde el punto de vista más reglamentario. Queremos actualizar un reglamento que no existe. Entonces yo no sé cómo se trabaja eso, pero a mi modo de ver aquí hay una inconsistencia. Fuera reiterar que es insólito que hayan pasado 5 años sin que tengamos un reglamento, habiendo podido utilizar aguas grises de hace mucho rato, que implica obviamente ahorro de agua, incluso para los estanques, para los inodoros, se puede reutilizar, digamos, para los inodoros, no para consumo, sino que para evitar justamente más consumo de agua y aparte de todo lo que significa en riego. Eso es lo primero. Entonces yo quisiera como una respuesta bien precisa a aquello. Y lo segundo, entendiendo el sentido de este proyecto, que es un pase de avance, pero sin embargo, insisto en que esto debió haberse visto de una manera más amplia. Creo que no estamos autolimitando. Me gustaría que tengamos más antecedentes y fundamentos sobre experiencias y estándares internacionales. Yo entiendo que de verdad es absolutamente posible con tratamiento. Y bueno, no había llegado la senadora Aravena, pero yo conté la experiencia hace 15 días, senadora, en La Ligua, donde 2 proyectos que recibieron fondos de Corfo, que los puso Servio para casas rurales, uno respaldado por la Universidad de Concepción y el otro por una empresa que se llama Ecological. En ambos proyectos obviamente se separaron, no eran casas nuevas, eran casas que ya venían, así que incluso las casas nuevas podría ser mucho más fácil. Se separan estas aguas, excluyeron en realidad lavaplatos, solamente lavamanos, ducha, digamos lavadora. Y obviamente tiene todas las ventajas de lo que ya se aquí señalado, el ahorro de agua, en fin, el riego, etcétera, etcétera. Pero a lo que quería ir es que en el segundo proyecto ya incluso había un invernadero. Entonces yo creo que nosotros estamos dando un paso positivo, que yo me alegro, pero creo que nos estamos autolimitando. Entonces a mí me gustaría, antes de que este proyecto se viera en particular, sobre todo, prefiero que exploremos más y me den más razones por las cuales nosotros no somos capaces, como lo hacen otros países, de usar estas aguas grises en agricultura, sin necesariamente hablar de riesgos, que eso asustaría mucho a la población si de verdad cumple todos los estándares. Nadie quiere un riesgo, pero también a mí me pregunto si se cumplen todos los estándares, no veo la razón por la cual no se pudiese usar, como yo veo que se hace en otros países. Entonces son 2 preguntas bien concretas. El tema del reglamento, me parece raro actualizar algo que no existe, y segundo lugar, ¿por qué solo limitamos a esto, reconociendo que es un paso? Y me gustaría entonces que hubiese más exposición o informe de algunas legislaciones comparadas o, en fin, algunas experiencias concretas donde podemos ir un poquito más allá de simplemente la casa, el uso en la casa u ornamental. Eso, presidente. Gracias, senadora Allende. Antes que responda el Ejecutivo, le damos la palabra a la senadora Aravena, que también tiene algunas inquietudes. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer las exposiciones y coincidir con la senadora Allende por su intermedio, presidente, porque efectivamente esta es una oportunidad extraordinaria. Decir que yo, digamos, evidencié personalmente que hoy día Israel está utilizando en un 80% sus aguas grises. Tiene una experiencia acumulada importante y en ese contexto ha ofrecido la Embajada de Israel a sus expertos para poder exponer en estas comisiones, de tal manera que yo sugeriría, presidente, que pudiéramos negociar. Yo puedo dar todos los antecedentes a la Secretaría del encargado de estos temas para que ellos normalmente hablan español o tienen traductores y podamos conocer la experiencia estatal, porque no olvidar que Israel tiene el manejo administrativo del agua, lo tiene el Estado. Sobre este tema sabe muchísimo. Y lo otro que creo que también coincido, una legislación comparada, un estudio de legislación comparada en la biblioteca es muy importante. O sea, es como podemos hacer mucho con esto y estamos solamente abordando algo pequeño, cuando quizás no es que quizás, es un tema, dadas las condiciones climáticas que tenemos hoy día en muchas de las zonas del país, podría ser una tremenda oportunidad. Y a bajo costo, porque la verdad es que yo solo quiero terminar diciendo que yo pensé que esta tecnología era muy cara, pero lo que aquí nos han presentado, agregándolo a temas habitacionales, a temas de subsidios rurales, a temas vinculados a INDAP, no es algo que tan fuera de foco, porque en pocos años esto se tendría que haber pagado. Eso solamente, presidente. Bien, gracias, senadora Aravena. Senador Castro. Gracias, presidente. El tener nuevas fuentes de agua es realmente importante en los tiempos que estamos viviendo.
pero a mí me gustaría saber si hay alguna información o si alguien tiene alguna información sobre lo siguiente. Resulta que las aguas grises, si sacamos las aguas grises antes de que lleguen, ya vemos, a una fosa, no sé si complica la situación de que no es lo mismo que un tratamiento de aguas servidas. ¿Por qué razón? Porque recuerden ustedes que los sistemas de alcantarillado siempre necesitan tener estas aguas para que vayan, ya vemos, deslizándose. La carga. Claro, por lo tanto, yo no sé qué experiencias hay, si esto es solamente para viviendas rurales o también tiene que ver con viviendas a lo mejor de una ciudad. Porque, como digo, es necesario que las aguas permitan el deslizamiento de los sólidos. Entonces, por eso no es lo mismo el hacer uso de estas aguas grises antes de que puedan cumplir la función de deslizar los sólidos, hacer un tratamiento de aguas, ya vemos, servidas como tal. Por eso me gustaría ver qué experiencia hay, conocimientos, qué es lo que pasa con ese tipo de dificultad que podemos tener. Eso, presidente. Antes de intervenir yo, la senadora Allende me ha pedido nuevamente la palabra. Senadora, por favor. No, muy breve. Yo iba a sugerir, ya que la senadora Aravena sugería, que yo comparto, escuchar a los expertos de Israel, que son uno de los países que vanguardian en reutilización de aguas grises. Me gustaría también que pudiésemos invitar los dos apoyos que hubo. Por un lado era la Universidad de Concepción y por otro lado una empresa, pero que está trabajando hace mucho tiempo. Es más, tiene un kit listo. O sea, ellos, digamos, asesoran, pero además entregan el kit listo, digamos, que incluye todo el tipo de tratamiento. Al punto, como decía, que en el caso de Ecological hasta se estaba usando para un invernadero. Entonces, yo creo que sería interesante conocer, son experiencias absolutamente nuestras, a través de instituciones nuestras, y que ya se está aplicando, como decía, estos dos proyectos pilotos, pero obviamente la idea es, y ya lo expliqué, pero como no había llegado la senadora Aravena, lo digo, que el Servio puede hoy día, con los subsidios rurales, venir ya en la construcción de viviendas rurales, que vengan separadas la utilización de aguas grises para la buena. Exacto, ya viene inmediatamente. Y entonces creo que es muy importante esa experiencia, porque vienen hasta con el kit listo. Perfecto, gracias senadora. Vamos a escuchar al Ejecutivo y vamos a ver cómo ordenar el derrotero que vamos a seguir con el proyecto de ley. Yo entiendo que hay cierto acuerdo con los equipos de asesores también, que sería interesante que nos comentaran, y evidentemente los planteamientos que han hecho los senadores también son importantes para ver si lo podemos considerar en algunas modificaciones al proyecto de ley que tenemos, o si el Ejecutivo nos da cierta luce de que esto se podría aplicar sin modificar lo que están acordado o todo ello. Así es que me gustaría escuchar al Ejecutivo en esto y de ahí fijamos un poco el derrotero de esta materia. Señor subsecretario. Sí, señor presidente, por su intermedio, yo solo quería agregar, entiendo que Wilson luego también quiere hacer algunas referencias y respuestas a las dudas, planteamientos aquí levantados. Proponer también invitar a la Agencia Chilena de Inocuidad y Calidad Alimentaria, justamente para que dé su opinión técnica respecto a la posible ampliación del alcance en el uso silvoagropecuario de las aguas grises. Me parecería importante para también ver la posibilidad de ampliarlo. Solo ese comentario quería agregar. Don Wilson. Pero sí. director ejecutivo de la CNR, para los efectos de la transmisión, que es una cosa que no conozcamos nosotros, pero a lo mejor los que están viendo no. Así que, señor director de la CNR, secretario ejecutivo de la CNR. No, director también. Director ahora. Nueva ley es director. Verdad que tenemos nueva ley, sí, tiene razón. Pues. Dirá que ahora sí, es el director nacional de la Comisión Nacional de Riego. Gracias, presidente. Precisamente yo creo que es súper importante la visión desde la inocuidad alimentaria, como bien menciona el subsecretario, que podamos ver eso. Básicamente el excluir algunas especies de cultivo tiene que ver con un principio precautorio, dado que hay proyectos que tienen
son tecnologías más básicas que se pueden implementar en cualquier lugar, y hay otros que son con tecnologías más avanzadas, como el ejemplo de que la senadora menciona, que son un poco más caros, ¿sí?, pero sin ser limitantes. De hecho, los subsidios del Estado igual van a ir a esos proyectos sí o sí. Entonces, creemos que es una buena instancia verlo desde esa perspectiva, un buen motivo. Sobre la pregunta del senador Castro, presidente, consulta intermedio, creo que también es súper importante destacar que tiene que haber una gestión del agua gris en ese sentido. Si nosotros dejáramos vacías las redes, como dice, bueno, además del olor, tendríamos un problema de evacuación de las aguas. Entonces, estos proyectos sí o sí tienen que contemplar esa medida de gestión para que de vez en cuando se deje en realidad que pase el agua gris y exista ese lavado del alcantarillado y de las fosas, sobre todo. Entonces, eso es súper importante que yo lo veo a nivel de los requerimientos técnicos de los proyectos, de los concursos, que se tenga que señalar que que tenga una medida de gestión del lavado, en el fondo. No, creo que esos son los dos puntos que señalaron el presidente que era importante nosotros. No sé si ustedes nos pueden anticipar algo, porque si no, sería otro de los potenciales invitados a la Subsecretaría de Salud Pública para que nos diga qué está pasando con el reglamento, porque al final la premura con que se aprobó en la Comisión de Agricultura, la premura con que nosotros podamos aprobarlo acá no tiene ningún sentido si no hay reglamento, digamos, y además están en un plazo de un año, no sé, en el caso de los concursos de ustedes, de la Comisión Nacional de Riego, no sé si van a poder aplicarlo sin reglamento, en fin, entonces... el tema del reglamento es fundamental y lo ha dicho la senadora, llevamos 5 años, o sea, esto no tiene que ver con un gobierno o con otro, tiene que ver con la estructura, porque los reglamentos no lo hacen las autoridades, los reglamentos lo hacen los técnicos, entonces, desde esa perspectiva hay que ver qué está pasando, digamos, si es un problema de toma de decisión o es un problema de atrasos, en fin, y eso es una materia que yo creo que es bueno escuchar a la Subsecretaría de Salud Pública, que entiendo que es donde está el reglamento, ¿no? Y eso y lo otro respecto de los acuerdos que tienen respecto de lo que tenemos escrito acá. Eso también quisiéramos que lo pudiéramos socializar para que pudiésemos a ver si avanzamos con algunas modificaciones que se plantean o esto nos basta, digamos. Gracias, presidente. En primer lugar, referirme a la situación del reglamento. Sin perjuicio que, según el artículo 3 de la Ley 21.075, corresponde dictar el reglamento del Ministerio de Salud. Hemos estado en permanente contacto con dicha cartera, pero sí comentarle, presidente, y por su intermedio a las senadoras y senadores, que efectivamente la Subsecretaría de Salud Pública en agosto del año pasado ingresó a tomar razón una propuesta de reglamento a Contraloría. Y un reglamento bastante detallado, con mucha extensión. Y Contraloría efectivamente realizó algunas observaciones que son las que se están trabajando y que, según lo que me comentan informalmente desde la Subsecretaría, se estaría reingresando en los próximos días. Por lo tanto, hay un avance y un trabajo que se ha estado realizando, por lo menos el año pasado consta en la página de la Contraloría que se ingresó este reglamento, ustedes lo pueden ver ahí, pero efectivamente hay algunas observaciones que todavía tenemos que realizar. Y es por lo mismo que el proyecto de ley contempla un artículo transitorio con el objeto de que una vez que se dicte esta ley, el reglamento eventualmente ya estaría publicado y por lo tanto debe adecuarse nuevamente a los estándares de este proyecto de ley que va a habilitar el riego silvagropecuario y por lo tanto va a requerir dentro del reglamento un nuevo párrafo que reglamente las condiciones sanitarias de este tipo de proyectos. Y evidentemente de abrirse esta posibilidad de eliminar la prohibición contenida en el artículo 9 que prohíbe el riego de especies cultivadas a ras de tierra, ¿cierto?, con mayor razón debería adecuarse. O sea, hay un tema que justamente a través de la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria podría destrabarse, atendido que particularmente coordina y conduce el Sistema Nacional de Inocuidad de Calidad Alimentaria. Eso por una parte, presidente, en cuanto al reglamento. En relación con el texto, presidente, como usted consulta, hemos estado en conversaciones con algunos de los asesores de los parlamentarios, particularmente con algunas de las preocupaciones que han manifestado en relación al texto y tenemos algunos entendimientos en torno a ello. Hemos propuesto, hay un texto que sometimos a consideración de la Secretaría, algunas modificaciones del proyecto, particularmente en el artículo único. Pensamos que sería bueno agregar una expresión más genérica para que no se nos quede ningún cultivo agrícola afuera y por lo tanto agregar la expresión entre otros dentro de los cultivos que se pueden regar. Segundo, presidente, lo que ya le comentaba anteriormente, que el inciso segundo o el párrafo segundo del numeral 6 que agregamos
facultad al Ministerio de Agricultura para determinar los lineamientos y estándares para la implementación de estos proyectos. Y en las sucesivas conversaciones que hemos tenido con los colegas asesores, la verdad es que el párrafo más bien presta a ciertas interpretaciones que pueden ser no queridas por esta norma y por lo tanto eliminándola creemos que no genera ningún perjuicio al proyecto, de tal manera que estaríamos más bien por no perseverar en ese inciso o en ese párrafo. En tercer lugar, presidente, otro punto del proyecto hay un artículo primero transitorio que fue incorporado en la Cámara de Diputados que busca mayor información respecto de los postulantes que se adjudiquen proyectos de esta naturaleza. Ahora, esta redacción, a nuestro juicio, requiere algunos ajustes porque establece una obligación de rendir cuenta de esos beneficiarios de los proyectos directamente ante las comisiones de Agricultura del Senado y la Cámara, y nosotros vemos que en realidad debería ser que la rendición de cuentas es el organismo público que adjudica los fondos y el organismo público rendir cuenta aquí al Congreso, a las comisiones. Entonces proponemos un ajuste en la redacción. Y finalmente, presidente, lo que ya se ha comentado respecto al reglamento y para que quede muy claro de que la obligación de actualizar el reglamento se refiere a las prescripciones de esta ley que estamos tramitando, es decir, el plazo para adecuar el reglamento que se cuenta un año después de la publicación es para adecuarlo a esta ley o a este proyecto en este caso que se está tramitando. Esa sería más o menos la idea, presidente, sin perjuicio que en el debate que nos parece muy sano que se dé respecto del experto que plantea la senadora Aravena, a Chipia y otras personas pueda encontrarse otro elemento y nosotros estamos abiertos y disponibles al diálogo. Ahora Allende me ha pedido la palabra. Sí, yo creo que tenemos que hacer, presidente, esta sesión, como se dijo, con todas las personas que hemos establecido. Creo que es muy relevante. Sin embargo, quiero dejar constancia que, por lo menos con mi asesor, no se han comunicado y yo creo que es necesario esta sesión que va con todos estos invitados y después revisemos con calma, digamos, porque no es tan sencillo. Digamos. Inicialmente me parecía absurdo a mí como actualizar un reglamento que no existe. Segundo, efectivamente doy fe de que Salud había enviado un documento y que Contraloría le hizo observación y por lo tanto yo sé que está en la nueva etapa de revisión. Pero creo que lo que tenemos que hacer ahora es fijar una cierta fecha. Sabemos que si a la vuelta de la semana regional, lo que decíamos el 23, espero que ya tengamos las indicaciones de salinización, así que ahí vamos a tener que ver, pero de todas maneras buscar un espacio, ahí veremos, digamos, pero es que en ese espacio necesitamos la sesión, o sea, darnos una sesión para que puedan concurrir todos estos invitados que hemos acordado. Los nacionales, que la experiencia es concreta y muy avanzada, por supuesto Israel, y de inocuidad alimentaria. Entonces estamos en eso completamente de acuerdo. Respecto a lo que señala la senadora, ¿hay alguna, señores senadores, posibilidad de reunirnos el lunes? ¿Este lunes? O sea, perdón, el lunes vuelta de la semana distrital. ¿En qué horario le acomoda más a ustedes, senadora Allende, o usted tiene complicaciones? No, yo tengo ahí una complicación porque hay una propuesta de la empresa portuaria Valparaíso que quiere hacer una actividad de firmar un acuerdo que sería algo muy relevante con todos los actores posibles, entonces el lunes es más complicado. Claro. Pues si no lo dejaríamos para el miércoles, como está. El lunes, pero después de almuerzo. Entonces, porque yo creo que por la magnitud de o sea, no magnitud, me refiero al uso del tiempo, porque es una cosa bien, yo plantearía ver este tema de todos los invitados, los que ha sugerido la senadora Aravena, que me parece muy bien, por la vasta experiencia que tiene Israel en estos temas, lo que ha sugerido la senadora Allende respecto de las experiencias más bien de proyectos de carácter local, más la Agencia Chilena de Cuidado Alimentaria, y no sé si será necesario, dado la información que nos ha entregado también el asesor legislativo, no sé si será necesario invitar a la Subsecretaría de Salud, porque para que nos venga a decir lo que ya sabemos, que todavía está en trámite, no sé si tiene mucho sentido. Pero yo creo que eso podría ser en la próxima sesión y dejamos desalación para la semana siguiente, porque no nos va a dar el tiempo, creo yo, para conocer todo, digamos. Perdón, pero ¿Sí? yo Senadora. no estoy tan segura de eso porque me parece importante que si ya tiene el Ejecutivo las indicaciones de salvación, no habíamos acordado al 23 empezar a verlo, porque lo que pasa es que estamos postergando y eso sí es una fuente de agua importante y tenemos que avanzar. Entonces, ya, yo lo voy a conversar con el Ejecutivo y en función de ello vamos a fijar la tabla para el día. O sea, mi condición sería, si el Ejecutivo no está en condiciones de presentarnos las indicaciones, por supuesto hacemos esta sesión con todos estos invitados para esta reutilización de aguas grises.
Pero si el Ejecutivo está en condiciones de ya presentarnos las indicaciones para desalinización, yo estoy por seguir con desalinización. Perfecto, lo vamos a evaluar, senadora. Senadora Aravena. Lo otro, presidente, que también usted puede evaluar, yo sé que estamos con hartos trabajos y con hartas comisiones, pero también el secretario podemos ver la posibilidad que excepcionalmente podamos hacer las dos cosas, porque yo también creo que el tema de desalación es importante. Entonces, dependiendo de los ajustes de tiempo, pudiéramos extraordinariamente, si usted lo permite, digamos, hacer 2 sesiones en una semana, o alargar la sesión, que también es una alternativa, pero no dejar de ver los 2 temas, porque yo creo que quizás con la sesión que tengamos de expertos quedemos bien para aprobar esto. Yo creo que es posible mejor alargar. Voy a evaluar si partimos a las 9, porque tengo que coordinar con las otras comisiones que ocupan esta misma sala, entonces tenemos que ver eso, ¿ah? Pero puede ser, o sea, lo ideal también sería 2 sesiones en la semana, pero en realidad estamos todos con... sí. Por eso planteaba lo del día lunes, que es más fácil, porque estamos en Santiago y es más fácil hacer, y además puede haber conexión por Zoom también, entonces... Claro, entonces... Perdón, presidente, solamente para dejarlo fijo, se invitaría a los representantes de Israel. Sí, ¿no es de la embajada. De la embajada, ¿no es cierto? A la Agencia de Inocuidad. Exacto. Y también... A la Biblioteca del Congreso para la Legislación Comparada. Legislación Comparada. Agroecológica y la Universidad de Concepción, que voy a dar el dato preciso. Sí, la senadora nos entrega el dato. Entonces tenemos 4 invitados más el Ejecutivo para el tema de la desalación y el Ejecutivo en quienes tengan que asistir para poder debatir ideas. Perfecto. Yo creo que no nos va a dar en el tiempo, pero ahí lo voy a evaluar. Pero estamos, Y voy a conversar con el Ejecutivo si van a estar listos o no van a estar listos con el tema de desalación. Entonces, Israel, Legislación Comparada, Agencia de Inocuidad, Universidad de Concepción y Agroecológica. Perfecto. Presidente, a ver, cuando uno tiene muchos invitados, el tiempo no da. No da, Entonces sí. no sacamos nada con tener tantos invitados. Yo soy partidario de que extendamos en una sesión más, ¿no? Otra comisión más, de tal manera que podamos escucharles bien, porque el tiempo nos da. Y lo otro que todos tenemos más comisiones. Yo termino esta comisión y rápidamente me voy a otra comisión. Entonces, Así es. Por eso es mejor escuchar bien y no andar corriendo. Exactamente, senador, por eso es un tema que como presidente yo voy a evaluar cómo hacemos las próximas sesiones. Sí, porque evidentemente tengo que considerar las situaciones de cada senador y en función de eso vamos a determinar. Así que no se preocupe, senador. Esta se levanta.